¿Alguna vez tuviste un sueño que te dejó pensando, que te dio vergüenza y posiblemente no lo hayas comprendido, pero sientes que tiene que ver con algo que te está pasando? Según el psicoanálisis, esos sueños raros e incomprensibles muchas veces esconden algo más profundo, tales como deseos, recuerdos o conflictos inconscientes que no llegan a la conciencia porque han sido reprimidos. En psicología y especialmente dentro del psicoanálisis se habla de los mecanismos de defensa, que son estrategias inconscientes que utiliza la mente para protegernos de pensamientos o emociones que nos resultan dolorosas o inaceptables. Estos mecanismos de defensa no son ni buenos ni malos en sí mismos, de hecho son necesarios para proteger la mente, nos ayudan a funcionar y a adaptarnos a sobrellevar el dolor, pero cuando se usan de una manera excesiva o rígida pueden generar síntomas, malestar emocional y hasta influir en nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y en el video de hoy vamos a hablar de uno de los mecanismos de defensa más fundamentales y conocidos, que es la represión. En este video vamos a explicar qué es la represión según el psicoanálisis, cómo funciona y por qué es un mecanismo clave para la formación del inconsciente, qué diferencia hay entre represión primaria y la represión secundaria y cómo lo reprimido retorna muchas veces disfrazados en nuestros sueños, síntomas o decisiones. Sigmund Freud definió a la represión como un mecanismo de defensa por el cual la parte consciente del aparato psíquico decide expulsar o mantiene fuera de la conciencia ciertos contenidos psíquicos como pensamientos, deseos, recuerdos o emociones que resultan inaceptables, dolorosas o que generan un fuerte conflicto interno en la conciencia de una persona. Entonces lo envía hacia la parte inconsciente. La mente reprime no por capricho, sino como una forma de protegernos. Aquello que se reprime suele ser algo que nos resultaría intolerable o difícil de aceptar si lo recordaríamos o reconociéramos de manera consciente. Y muchas veces se dice que esto puede estar relacionado con deseos agresivos, sexuales, culpas, traumas o incluso contradicciones internas que no podemos resolver. Es decir, que no lo olvidamos voluntariamente. Se trata de un proceso inconsciente. Es como si nuestra mente dijera: esto no lo puedo tolerar, lo guardo en un cajón cerrado con llave, pero cada cierto tiempo hay una pequeña fuga de ese cajón. Y se dice que lo reprimido no desaparece, sigue existiendo en el inconsciente y muchas veces retorna disfrazado en síntomas, sueños, lapsus, conductas repetitivas o decisiones que no entendemos del todo. Y Freud habló de represión primaria y represión secundaria. Con respecto a la represión primaria, Freud dice que es la forma más antigua y fundamental de la represión y dice que se produce en las primeras etapas del desarrollo psíquico, cuando el aparato psíquico aún está en formación y tampoco parte de un contenido ya consciente como sucede en la represión secundaria, sino que el contenido de la represión primaria es distinto, es diferente porque tiene que ver con ciertos deseos o representaciones que nunca llegan a ser conscientes porque desde el comienzo generan un conflicto muy intenso. Y estos contenidos suelen tener que ver con deseos sexuales o agresivos infantiles que chocan con la realidad o con figuras de autoridad. Un ejemplo de la represión primaria sería que podamos imaginar un niño muy pequeño que siente celos intensos hacia su hermano recién nacido. De alguna manera, este niño puede desear que ese hermano desaparezca o incluso que le pase algo malo. Ese deseo es tan inaceptable para él que ni siquiera logró formarse como un pensamiento consciente y queda reprimido desde el inicio. Y luego, años después, sin saber por qué, ese mismo niño ya crecido puede sentir una antipatía constante hacia su hermano o tener sueños extraños con figuras inconscientes. Y de esta manera se dice que lo reprimido no desapareció, sino que tomó otra forma y que se está manifestando en sueños o en conducta. En cambio, la represión secundaria ocurre con contenidos que sí llegaron a la conciencia o al preconsciente, pero luego fueron reprimidos por resultar inaceptables para la conciencia. Y acá se dice que entre el inconsciente y la conciencia hay una especie de barrera psíquica que Freud llamó la barrera de censura. Esta barrera está constantemente vigilando, bloqueando el paso de ciertos contenidos que podrían generar angustia si se hicieran consciente. Es como si tu mente tuviera un sistema de seguridad emocional, pero a veces ese sistema te protege tanto que también te limita. Y un ejemplo de la represión secundaria sería que podamos imaginar a Laura, una mujer de 35 años, profesional, inteligente y muy capaz. Pero cada vez que tiene que hablar en público siente una ansiedad insoportable. Le empieza a temblar la voz, le sudan las manos, quiere escapar
y lo más desconcertante es que no sabe por qué. Luego, en terapia, empieza a recordar una escena de su infancia de ella cuando tenía 7 años, en la cual se equivocó al leer en voz alta en la escuela y sus compañeros se rieron de ella y la maestra, en vez de contenerla, hizo un comentario que la hizo sentir humillada y esa experiencia fue tan dolorosa que su mente la reprimió. No es que la olvidó a propósito, sino que simplemente la borró del acceso consciente para evitar el sufrimiento. Pero de alguna manera la emoción de ese recuerdo quedó guardada y cada vez que Laura se enfrenta a una situación similar como hablar frente a otros, esa angustia reprimida se activa aunque ella no sepa el motivo. Y para finalizar cerramos explicando de que la represión no siempre se muestra de manera muy evidente, sino que muchas veces se nos cuela en un olvido, en algo que nos incomoda, en una palabra mal dicha o en un sueño que nos deja una sensación rara todo el día. No es invasiva, pero cuando bajamos un poco nuestras defensas, lo reprimido suele emerger. Y una de las frases más conocidas sobre Sigmund Freud sobre la represión es que las emociones no expresadas nunca mueren, se entierran vivas y emergen más tarde de las formas más desagradables. Y si te gustó el video, estás invitado a suscribirte, a darle like y activar la campanita, que en este canal hablamos de psicología en general. Si te gusta la psicología, la filosofía y quieres conocer más sobre experimentos, autores teóricos y grandes pensadores de la psicología y la filosofía, estás invitado a suscribirte. Y déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que algo del pasado seguía actuando en tu vida aunque no pudieras explicarlo. Nos vemos en otro video.